Bienvenidos nuevamente amigos, al canal Universo Gris. Acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos. Recuerda, si disfrutas este contenido, deja un me gusta, un comentario y suscríbete. Ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, escrita por Ambrose Bierce. La historia se llama Terror Sagrado. Hubo una total falta de interés por el último llegado a Hurdy-Gurdy. Ni siquiera se le bautizó con el apodo pintorescamente descriptivo que con tanta frecuencia es la palabra de bienvenida de un campamento minero al recién llegado. En casi cualquier otro campamento de los alrededores, esta circunstancia le habría garantizado por sí misma algún apelativo como el enigma de la cabeza blanca o no Sarvi, una expresión que ingenuamente se supone que sugiere a las inteligencias rápidas el español quién sabe. Llegó sin provocar una onda de preocupación en la superficie social de Hurdy-Gurdy, un lugar que al desprecio general californiano por la historia personal de los hombres añadía una indiferencia local propia. Hacía tiempo que había pasado la época en la que era importante quién iba allí o si iba a alguien. Nadie vivía en Hurdy-Gurdy. 2 años antes, el campamento había contado con una conmovedora población de 2 o 3 mil hombres y no menos de una docena de mujeres. La mayoría de los primeros habían trabajado con ahínco durante algunas semanas para demostrar, para disgusto de los segundos, el carácter singularmente mendaz de la persona cuyas ingeniosas historias sobre ricos depósitos de oro los habían atraído hasta allí, trabajo, por cierto, en el que había tan poca satisfacción mental como beneficio pecuniario, pues una bala de la pistola de un ciudadano de espíritu público había puesto a ese imaginativo caballero fuera del alcance de las aspersiones al tercer día de existencia del campamento. Sin embargo, su ficción tenía un cierto fundamento en los hechos y muchos habían permanecido un tiempo considerable en Hurdy-Gurdy y sus alrededores, aunque ahora todos se habían ido hace tiempo. Pero habían dejado amplias pruebas de su estancia. Desde el punto en que el arroyo Ingen desemboca en el río San Juan Smith, a lo largo de las 2 orillas del primero hasta el cañón del que emerge, se extendía una doble hilera de chabolas desamparadas que parecían estar a punto de caer unas sobre otras para lamentar su desolación, mientras que un número similar parecía haberse rezagado por la ladera a ambos lados y se había encaramado a eminencias dominantes, desde las que se inclinaban hacia adelante para obtener una buena vista de la impactante escena. La mayoría de estas viviendas estaban demacradas como por el hambre, hasta convertirse en meros esqueletos, sobre los que se aferraban jirones de lo que podría haber sido piel, pero que en realidad era lona. El pequeño valle en sí, desgarrado y desgarrado por el pico y la pala, era poco atractivo, con largas líneas de canalización en descomposición que se apoyaban aquí y allá en las cumbres de las afiladas crestas y que se balanceaban torpemente a través de los intervalos sobre postes sin tallar. Todo el lugar presentaba ese aspecto crudo y prohibitivo del desarrollo detenido que es el sustituto en un país nuevo de la gracia solemne de la ruina forjada por el tiempo. Donde quiera que quedara un trozo del suelo original, se había extendido sobre la escena una espesa maleza y zarzas, y de sus húmedas e insalubres sombras el visitante curioso en estas cuestiones podría haber obtenido innumerables recuerdos de la antigua gloria del campamento, botas sin fuelle cubiertas de moho verde y pletóricas de hojas podridas, un viejo sombrero de fieltro de vez en cuando, restos desordenados de una camisa de franela, cajas de sardinas inhumanamente mutiladas y una sorprendente profusión de botellas negras distribuidas con una imparcialidad verdaderamente católica por todas partes. El hombre que ahora había redescubierto el Hurdy-Gurdy no tenía evidentemente curiosidad por su arqueología. Tampoco, al contemplar a su alrededor las lúgubres evidencias del trabajo desperdiciado y las esperanzas rotas, su desalentador significado acentuado por la irónica pompa de un dorado barato por el sol naciente, complementó su suspiro de cansancio con uno de sensibilidad. Se limitó a sacar del lomo de su cansado burro un traje de minero un poco más grande que el propio animal, cogió a la criatura y seleccionando un hacha de su equipo se dirigió de inmediato a través del lecho seco del arroyo Ingen hasta la cima de una colina baja y llena de grava. Atravesando una valla postrada de matorrales y tablas, cogió una de estas últimas, la dividió en 5 partes y las afiló en un extremo. Luego comenzó una especie de búsqueda, agachándose de vez en cuando para examinar algo con mucha atención.
Por fin, su paciente escrutinio pareció verse recompensado con el éxito, pues de pronto erigió su figura a toda su altura, hizo un gesto de satisfacción, pronunció la palabra Scary y enseguida se alejó con pasos largos e iguales, que contó. Luego se detuvo y clavó una de sus estacas en la tierra. Luego miró cuidadosamente a su alrededor, midió un número de pasos sobre un terreno singularmente desigual y clavó otra. Se alejó el doble de la distancia en ángulo recto con respecto a su curso anterior y clavó una tercera, y repitiendo el proceso hundió la cuarta, y luego una quinta. Lo partió por la parte superior y en la hendidura introdujo un viejo sobre de cartas cubierto por un intrincado sistema de huellas de lápiz. En pocas palabras, se aseguró una reclamación de la colina en estricta conformidad con las leyes mineras locales de Hurdy-Gurdy y puso el aviso de costumbre. Es necesario explicar que uno de los complementos de Hurdy-Gurdy, del que la metrópolis se convirtió después en un complemento, era un cementerio. En la primera semana de existencia del campamento, este había sido cuidadosamente diseñado por un comité de ciudadanos. El día siguiente fue señalado por un debate entre dos miembros del comité, con referencia a un lugar más adecuado, y al tercer día la necrópolis fue inaugurada por un doble funeral. A medida que el campamento disminuía, el cementerio crecía, y mucho antes de que el último habitante, victorioso tanto sobre la insidiosa malaria como sobre el revólver, hubiera vuelto la cola de su mochila sobre Indian Creek, el asentamiento periférico se había convertido en un suburbio populoso, aunque no popular. Y ahora, cuando la ciudad había caído en la hoja amarillenta de una senilidad desagradable, el cementerio, aunque algo estropeado por el tiempo y las circunstancias, y no del todo exento de innovaciones gramaticales y experimentos ortográficos, por no hablar del devastador coyote, respondía a las humildes necesidades de sus habitantes con razonable plenitud. Comprendía un generoso terreno de 2 acres, que con encomiable ahorro pero innecesario cuidado había sido seleccionado por su indignidad mineral, contenía 2 o 3 árboles esqueléticos, uno de los cuales tenía una robusta rama lateral de la que aún colgaba significativamente una cuerda gastada por el tiempo, medio centenar de montículos de grava, una veintena de rudas cabeceras que mostraban las peculiaridades literarias antes mencionadas y una esforzada colonia de chumberas. En conjunto, el lugar de Dios, como con característica reverencia había sido llamado, podía presumir con justicia de una calidad de desolación indudablemente superior. Fue en la parte más densamente poblada de esta interesante demarcación donde el señor Jefferson Doman se estableció. Si en la ejecución de su proyecto consideraba conveniente trasladar a alguno de los muertos, éste tendría derecho a ser reinterpretado adecuadamente. Este señor Jefferson Doman era de Elizabethtown, Nueva Jersey, donde 6 años antes había dejado su corazón en manos de una joven de pelo dorado y modales recatados llamada Mary Matthews, como garantía de su regreso para reclamar su mano. Sé que nunca volverás con vida, nunca tienes éxito en nada, fue el comentario que ilustró la noción que tenía la señorita Matthews de lo que constituía el éxito y, en consecuencia, su visión de la naturaleza del estímulo. Añadió, si no lo haces, yo también me iré a California. Puedo poner las monedas en pequeñas bolsas mientras las sacas. Esta teoría, característicamente femenina, sobre los yacimientos auríferos, no se prestó a la inteligencia masculina. El señor Doman creía que el oro se encontraba en estado líquido. Él desaprobó su intento con considerable entusiasmo, suprimió sus sollozos con una mano ligera sobre su boca, se rió en sus ojos mientras besaba sus lágrimas, y con un alegre «tata» se fue a California para trabajar para ella a través de los largos años sin amor, con un corazón fuerte, una esperanza alerta y una fidelidad firme que nunca por un momento olvidó de qué se trataba. Mientras tanto, la señorita Matthews había concedido el monopolio de su humilde talento para embolsar monedas al señor Josimen, de Nueva York, jugador, por quien fue mejor apreciado que su genio para desempacar y otorgarlas a sus rivales locales. De esta última aptitud, de hecho, él manifestó su desaprobación mediante un acto que le aseguró el puesto de empleado de la lavandería en la prisión estatal, y para ella el sobrenombre de «Mol de cara partida». Más o menos en ese momento, escribió al señor Doman una conmovedora carta de renuncia, adjuntando su fotografía para demostrar que ya no tenía derecho a permitirse el sueño de convertirse en la señora Doman, y relatando tan gráficamente su caída de un caballo que el estable, enchufe,
en el que el señor Doman había montado en Red Dog para conseguir la carta, hizo una expiación vicaria bajo la espuela todo el camino de vuelta al campamento. La carta no cumplió su objetivo. La fidelidad que antes había sido para el señor Doman una cuestión de amor y deber, era ahora también una cuestión de honor, y la fotografía, que mostraba el rostro antes bonito y tristemente desfigurado como por el corte de un cuchillo, fue debidamente instalada en su afecto y su predecesora más atractiva tratada con contumaz negligencia. Al ser informada de esto, la señorita Matthews, es justo decirlo, pareció menos sorprendida que por la aparentemente baja estimación de la generosidad del señor Doman, que el tono de su carta anterior atestigua. Uno naturalmente habría esperado que lo estuviera. Sin embargo, poco después sus cartas se hicieron más infrecuentes y luego cesaron por completo. Pero el señor Doman tenía otro corresponsal, el señor Verney Bree, de Hurdy-Gurdy, antes de Red Dog. Este caballero, aunque era una figura notable entre los mineros, no era minero. Su conocimiento de la minería consistía principalmente en un maravilloso dominio de su jerga, a la que contribuía copiosamente, enriqueciendo su vocabulario con una gran cantidad de frases poco comunes, más notables por su aptitud que por su refinamiento, y que impresionaban a los pies tiernos, indoctos con un vivo sentido de la profundidad de los conocimientos de su inventor. Cuando no estaba entreteniendo a un círculo de admiradores de San Francisco o del Este, se le podía encontrar dedicándose a la relativamente oscura industria de barrer las diversas casas de baile y purificar las escupideras. Aparentemente, Verney no tenía más que dos pasiones en la vida: el amor por Jefferson Doman, que alguna vez le había sido útil, y el amor por el whisky, que ciertamente no lo era. Había sido uno de los primeros en lanzarse al hurdy-gurdy, pero no había prosperado y se había hundido poco a poco en el puesto de enterrador. Esta no era una vocación, pero Verney se dedicaba a ella de forma desordenada cada vez que algún malentendido local en la mesa de juego y su propia recuperación parcial de una prolongada borrachera coincidían en el tiempo. Un día el señor Doman recibió, en Red Dog, una carta con el simple matasellos de Herdy, Cal, y estando ocupado con otro asunto, la metió descuidadamente en un resquicio de su camarote para su futura lectura. Unos 2 años más tarde, se desprendió accidentalmente y la leyó. Decía lo siguiente: Hurdy, 6 de junio. Amigo Jeff, le he dado un buen golpe en el cementerio. Es ciega y pésima. Estoy en el diván, ese soy yo, y la mamá es mi turno hasta que pites. Tuyo. Verney. P.D. La he clareado con Scary. Con un cierto conocimiento de la jerga general del campo minero y del sistema privado del señor Bree para la comunicación de ideas, el señor Doman no tuvo dificultad en comprender por esta epístola poco común que Verney, mientras realizaba su tarea de excavador de tumbas, había descubierto un saliente de cuarzo sin afloramientos, que era visiblemente rico en oro libre, que, movido por consideraciones de amistad, estaba dispuesto a aceptar al señor Doman como socio y que, a la espera de la declaración de ese caballero sobre su voluntad en el asunto, mantendría discretamente el descubrimiento en secreto. De la postdata se deduce claramente que para ocultar el tesoro había enterrado encima la parte mortal de una persona llamada Scary. Por los acontecimientos posteriores, relatados al señor Doman en Red Dog, parece que antes de tomar esta precaución el señor Bree debió de tener la prudencia de sacar una modesta cantidad de oro. En cualquier caso, fue más o menos en ese momento cuando inició esa memorable serie de pociones y tratos que sigue siendo una de las tradiciones más apreciadas del país de San Juan Smith y de la que se habla con respeto en lugares tan lejanos como Ghost Rock y Lone Han. Al concluir, algunos antiguos ciudadanos de Hurdy-Gurdy, para quienes había realizado el último oficio amable en el cementerio, le hicieron un lugar entre ellos y descansó bien. Una vez que hubo terminado de delimitar su reclamo, el señor Doman regresó al centro del mismo y se paró de nuevo en el lugar donde su búsqueda entre las tumbas había expirado en la exclamación, Scary. Se inclinó de nuevo sobre la cabecera que llevaba ese nombre y, como para reforzar los sentidos de la vista y el oído, pasó el dedo índice por las letras rudamente talladas. Volviendo a incorporarse, añadió oralmente a la sencilla inscripción el epitafio escandalosamente directo: era un santo terror.
Si el señor Doman hubiera tenido que demostrar estas palabras, como, teniendo en cuenta su carácter un tanto censurador, sin duda debería haberlo hecho, se habría encontrado en una situación embarazosa por la ausencia de testigos acreditados, y las pruebas de oídas habrían sido lo mejor que pudo conseguir. En la época en que Scarry era frecuente en los campamentos mineros de los alrededores, cuando, como hubiera dicho el editor del Herald Herald, estaba en la plenitud de su poder, la fortuna del señor Doman había caído en picado y había llevado la vida vagamente laboriosa de un buscador. Había pasado la mayor parte de su tiempo en las montañas, ahora con un compañero, ahora con otro. Su juicio sobre Scarry se había formado a partir de los relatos de admiración de estos compañeros ocasionales, recién llegados de los distintos campamentos. Él mismo nunca había tenido la dudosa ventaja de conocerla y la precaria distinción de su favor. Y cuando, finalmente, al terminar su perversa carrera en el Hurdy-Gurdy, leyó en un ejemplar casual del Herald su larga columna necrológica, escrita por el humorista local de ese animado periódico en el más alto estilo de su arte, Doman rindió a su memoria y al genio de su historiador el tributo de una sonrisa y la olvidó caballerosamente. Ahora, de pie junto a la tumba de esta Mesalina de la montaña, recordó los principales acontecimientos de su turbulenta carrera, tal como los había oído celebrar en sus diversas hogueras, y tal vez con un intento inconsciente de autojustificación repitió que ella era un santo terror, y hundió su pico en su tumba hasta el mango. En ese momento, un cuervo, que se había posado silenciosamente en una rama del maldito árbol sobre su cabeza, chasqueó solemnemente el pico y expresó su opinión sobre el asunto con un graznido de aprobación. Persiguiendo su descubrimiento de oro libre con gran celo, que probablemente atribuyó a su conciencia como cavador de tumbas, el señor Verney Bree había hecho un sepulcro inusualmente profundo, y era casi la puesta de sol antes de que el señor Doman, trabajando con la deliberación pausada de alguien que tiene una cosa segura muerta, y sin temor a la aplicación de un derecho anterior por parte de un reclamante perso, llegara al ataúd y lo descubriera. Cuando lo hizo, se encontró con una dificultad para la que no había previsto nada. El féretro, un mero caparazón plano de tablas de madera roja no muy bien conservadas, al parecer no tenía asas y ocupaba todo el fondo de la excavación. Lo mejor que pudo hacer sin violar la decente santidad de la situación fue alargar la excavación lo suficiente como para permitirle situarse a la cabeza del ataúd y, con sus poderosas manos por debajo, erigirlo sobre su extremo más estrecho, y así procedió. La llegada de la noche aceleró sus esfuerzos. No pensó en abandonar su tarea en ese momento para reanudarla al día siguiente en condiciones más ventajosas. La estimulación febril de la codicia y la fascinación del terror le retuvieron en su lúgubre trabajo con una autoridad de hierro. Ya no se entretenía, sino que trabajaba con un celo terrible. Con la cabeza descubierta, las prendas exteriores desechadas, la camisa abierta por el cuello y echada hacia atrás desde el pecho, por la que corrían sinuosos regueros de sudor, este robusto e impenitente buscador de oro y ladrón de tumbas se afanaba con una energía gigantesca que casi dignificaba el carácter de su horrible propósito, y cuando los flecos del sol se habían consumido a lo largo de la línea de cresta de las colinas occidentales, y la luna llena había salido de las sombras que se extendían a lo largo de la llanura púrpura, había erigido el ataúd sobre su pie, donde se apoyaba contra el extremo de la tumba abierta. Entonces, de pie hasta el cuello en la tierra en el extremo opuesto de la excavación, al mirar el ataúd sobre el que la luz de la luna caía ahora con una iluminación completa, se estremeció con un repentino terror al observar sobre la sorprendente aparición de una oscura cabeza humana, la sombra de la suya. Por un momento, esta simple y natural circunstancia le desconcertó. El ruido de su respiración dificultosa le asustó y trató de acallarla, pero sus pulmones reventados no se negaron. Entonces, riendo de forma medio audible y totalmente sin ánimo, comenzó a hacer movimientos con la cabeza de un lado a otro, para obligar a la aparición a repetirlos. Encontró una reconfortante tranquilidad en afirmar su dominio sobre su propia sombra. Estaba contemporizando, haciendo, con inconsciente prudencia, una oposición dilatoria a una catástrofe inminente. Sentía que las fuerzas invisibles del mal se cerraban sobre él, y parlamentaba para ganar tiempo con lo inevitable. Ahora observó sucesivamente varias circunstancias inusuales.
La superficie del féretro sobre la que estaban fijados sus ojos no era plana, presentaba dos crestas distintas, una longitudinal y otra transversal. Donde éstas se cruzaban en la parte más ancha había una placa metálica corroída que reflejaba la luz de la luna con un lustre tétrico. A lo largo de los bordes exteriores del ataúd, a largos intervalos, había cabezas de clavos carcomidas por el óxido. Este frágil producto del arte del carpintero había sido puesto en la tumba con el lado equivocado. Tal vez era uno de los humores del campamento, una manifestación práctica del espíritu caricaturesco que había encontrado expresión literaria en la nota necrológica de la pluma del gran humorista de Urdigurdi. Tal vez tuviera algún significado personal oculto e impenetrable para los entendidos no instruidos en las tradiciones locales. Una hipótesis más caritativa es que se debió a un contratiempo por parte del señor Verneuil, quien, al realizar el entierro sin ayuda, ya sea por elección para la conservación de su secreto de oro o por apatía pública, había cometido un error que después no pudo o no se preocupó de rectificar. Sea como fuere, el pobre Scary había sido indudablemente puesto en la tierra boca abajo. Cuando el terror y el absurdo se alían, el efecto es espantoso. Este hombre de corazón fuerte y audaz, este esforzado trabajador nocturno entre los muertos, este desafiante antagonista de la oscuridad y la desolación, sucumbió a una ridícula sorpresa. Fue golpeado por un estremecedor escalofrío y sacudió sus macizos hombros como si quisiera deshacerse de una mano helada. Ya no respiraba y la sangre de sus venas, incapaz de disminuir su ímpetu, surgía ardiente bajo su fría piel. Sin oxígeno, se le subió a la cabeza y le congestionó el cerebro. Sus funciones físicas se habían pasado al enemigo, su propio corazón se había puesto en su contra. No se movió, no pudo gritar. No necesitaba más que un ataúd para estar muerto, tan muerto como la muerte que se le presentaba, con solo la longitud de una tumba abierta y el grosor de un tablón podrido de por medio. Entonces, uno a uno, sus sentidos volvieron, la marea de terror que había abrumado sus facultades comenzó a retroceder. Pero con el retorno de sus sentidos se volvió singularmente inconsciente del objeto de su miedo. Vio la luz de la luna dorando el ataúd, pero ya no era el ataúd lo que doraba. Levantando los ojos y girando la cabeza, observó, con curiosidad y sorpresa, las ramas negras del árbol muerto y trató de calcular la longitud de la cuerda desgastada por el tiempo que colgaba de su mano fantasmal. El monótono ladrido de los coyotes lejanos le afectó como algo que había oído hace años en un sueño. Un búho aleteaba torpemente por encima de él con sus alas silenciosas y trató de prever la dirección de su vuelo cuando se encontrara con el acantilado que levantaba su frente iluminado a 1 milla de distancia. Su oído tuvo en cuenta el sigiloso paso de un topo a la sombra de los cactus. Estaba muy atento, sus sentidos estaban alerta, pero no vio el ataúd. Al igual que uno puede contemplar el sol hasta que parece negro y luego se desvanece, su mente, habiendo agotado sus capacidades de temor, ya no era consciente de la existencia separada de nada espantoso. El asesino estaba ocultando la espada. Fue durante esta pausa en la batalla cuando percibió un olor débil y repugnante. Al principio pensó que era el de una serpiente de cascabel, e involuntariamente trató de mirar a sus pies. Eran casi invisibles en la oscuridad de la tumba. Un sonido ronco y gorgoteante, como el estertor de una garganta humana, pareció salir del cielo, y un momento después una gran sombra negra y angulosa, como el mismo sonido hecho visible, cayó curvándose desde la rama más alta del árbol espectral, revoloteó por un instante ante su cara y se alejó ferozmente en la niebla a lo largo del arroyo. Era el cuervo. El incidente le hizo recapacitar sobre la situación, y de nuevo sus ojos buscaron el féretro vertical, ahora iluminado por la luna en la mitad de su longitud. Vio el resplandor de la placa metálica y trató, sin moverse, de descifrar la inscripción. Luego se dedicó a especular sobre lo que había detrás de ella. Su creativa imaginación le presentó un vívido cuadro. Los tablones ya no parecían un obstáculo para su visión y vio el lívido cadáver de la mujer muerta, de pie, vestida con ropa de tumba, y mirándole fijamente, con ojos sin párpados y encogidos. La mandíbula inferior estaba caída y el labio superior se apartaba de los dientes descubiertos. Pudo distinguir un patrón moteado en las mejillas huecas, las maculaciones de la caries.
Por algún misterioso proceso, su mente volvió por primera vez aquel día a la fotografía de Mary Matthews. Contrastó su belleza rubia con el aspecto prohibitivo de este rostro muerto, el objeto más querido que conocía con el más horrendo que podía concebir. El asesino avanzó ahora y mostrando la hoja la puso contra la garganta de la víctima. Es decir, el hombre se dio cuenta, primero tenuemente y luego definitivamente, de una impresionante coincidencia, una relación, un paralelismo entre el rostro de la tarjeta y el nombre de la cabecera. Uno estaba desfigurado, el otro describía una desfiguración. El pensamiento se apoderó de él y lo sacudió. Transformó el rostro que su imaginación había creado tras la tapa del ataúd, el contraste se convirtió en un parecido, el parecido se convirtió en identidad. Recordando las numerosas descripciones de la apariencia personal de Scary que había escuchado de los chismosos de su fogata, trató con éxito imperfecto de recordar la naturaleza exacta de la desfiguración que había dado a la mujer su feo nombre, y lo que faltaba en su memoria lo suplió la fantasía, imprimiéndole la validez de la convicción. En el enloquecedor intento de recordar los retazos de la historia de la mujer que había escuchado, los músculos de sus brazos y manos se tensaron de forma dolorosa, como si se tratara de levantar un gran peso. Su cuerpo se retorcía con el esfuerzo. Los tendones de su cuello estaban tan tensos como cuerdas de un látigo, y su respiración era corta y aguda. La catástrofe no podía demorarse mucho más, o la agonía de la anticipación no dejaría nada por hacer con el golpe de gracia de la verificación. El rostro marcado detrás de la tapa lo mataría a través de la madera. Un movimiento del ataúd desvió su pensamiento. Se adelantó hasta estar a medio metro de su cara, creciendo visiblemente a medida que se acercaba. La placa metálica oxidada, con una inscripción ilegible a la luz de la luna, le miró fijamente a los ojos. Decidido a no encogerse, trató de apoyar sus hombros con más firmeza en el extremo de la excavación y casi se cayó hacia atrás en el intento. No había nada que lo sostuviera, se había movido inconscientemente sobre su enemigo, agarrando el pesado cuchillo que había sacado de su cinturón. El ataúd no había avanzado y él sonrió al pensar que no podía retroceder. Levantando el cuchillo, golpeó la pesada empuñadura contra la placa metálica con toda su fuerza. Hubo una percusión aguda y sonora, y con un ruido sordo toda la tapa del ataúd descompuesto se rompió en pedazos y se desprendió, cayendo a sus pies. Los vivos y los muertos estaban cara a cara, el hombre frenético y chillón, y la mujer, tranquila en sus silencios. Era un terror sagrado. Algunos meses más tarde, un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a los círculos sociales más altos de San Francisco pasó por Hurdy-Gurdy en su camino hacia el Valle de Yosemite por un nuevo sendero. Se detuvieron para cenar y durante su preparación exploraron el desolado campamento. Uno de los integrantes del grupo había estado en Hurdy-Gurdy en los días de su gloria. Había sido, en efecto, uno de sus ciudadanos prominentes, y solía decirse que por su mesa de faro pasaba más dinero en una noche que por las de todos sus competidores en una semana, pero siendo ahora un millonario dedicado a empresas mayores, no consideraba estos primeros éxitos de suficiente importancia como para merecer la distinción de un comentario. Acompañaba a la expedición su esposa inválida, una dama famosa en San Francisco por lo costoso de sus agasajos y por su exigente rigor en cuanto a la posición social y los antecedentes de los asistentes. Durante un paseo entre las chabolas del campamento abandonado, el señor Porfer dirigió la atención de su esposa y amigos hacia un árbol muerto en una colina baja más allá del arroyo Ingen. Como les dije, dijo, pasé por este campamento en 1852 y me dijeron que no menos de 5 hombres habían sido ahorcados aquí por vigilantes en diferentes momentos y todos en ese árbol. Si no me equivoco, todavía cuelga de él una cuerda. Vayamos a ver el lugar. El señor Porfer no añadió que la cuerda en cuestión era quizá la misma de cuyo abrazo fatal su propio cuello había tenido una vez una escapada tan estrecha que una hora de retraso en sacarse de aquella región la habría atravesado. Bajando tranquilamente por el arroyo hasta un cruce conveniente, el grupo se encontró con el esqueleto limpiamente recogido de un animal que el señor Porfer, después de examinarlo debidamente, declaró que era el de un asno. Las orejas distintivas habían desaparecido,
pero gran parte de la cabeza no comestible había sido perdonada por las bestias y los pájaros, y la robusta brida de crin de caballo estaba intacta, al igual que el ariete, de material similar, que la unía a un piquete aún firmemente hundido en la tierra. Los elementos de madera y metálicos de un kit de minero yacían cerca. Se hicieron los comentarios habituales, cínicos por parte de los hombres, sentimentales y refinados por parte de la dama. Un poco más tarde, se encontraban junto al árbol del cementerio y el señor Porfer se desprendió lo suficiente de su dignidad como para colocarse debajo de la cuerda podrida y colocarse con confianza un rollo de la misma alrededor del cuello, en cierto modo, al parecer, para su propia satisfacción, pero en gran medida para el horror de su esposa, a cuya sensibilidad la actuación le produjo una fuerte sacudida. Una exclamación de uno de los integrantes del grupo los reunió a todos en torno a una tumba abierta, en cuyo fondo vieron una confusa masa de huesos humanos y los restos rotos de un ataúd. Los coyotes y los buitres habían realizado los últimos y tristes ritos por casi todo lo demás. Se veían dos cráneos y, para investigar esta redundancia un tanto inusual, uno de los hombres más jóvenes tuvo la valentía de lanzarse a la tumba y entregárselos a otro antes de que la señora Porfer pudiera indicar su marcada desaprobación de un acto tan chocante, lo cual, sin embargo, hizo con considerable sentimiento y con palabras muy escogidas. Siguiendo su búsqueda entre los lúgubres escombros del fondo de la tumba, el joven entregó a continuación una placa oxidada del ataúd, con una inscripción rudamente recortada, que el señor Porfer descifró con dificultad y leyó en voz alta con un intento serio y no del todo infructuoso de lograr el efecto dramático que consideraba adecuado para la ocasión y sus habilidades retóricas. Manuelita Murphy. Nacida en la misión de San Pedro, murió en Zancudo, a los 47 años. El infierno está lleno de tales. Por deferencia a la piedad del lector y a los nervios de la fastidiosa hermandad de ambos sexos de la señora Porfer, no tocaremos la dolorosa impresión producida por esta inscripción poco común, más allá de decir que las facultades elocutivas del señor Porfer nunca habían tenido un reconocimiento tan espontáneo y abrumador. El siguiente bocado que recompensó al moribundo en la tumba fue una larga maraña de cabellos negros manchados de barro, pero esto fue un anticlímax tan grande que recibió poca atención. De repente, con una breve exclamación y un gesto de excitación, el joven desenterró un fragmento de roca grisácea y tras una apresurada inspección se lo entregó al señor Porfer. Cuando la luz del sol cayó sobre ella, brilló con un resplandor amarillo, estaba densamente tachonado de puntas brillantes. El señor Porfer la cogió, inclinó la cabeza sobre ella un momento y la tiró ligeramente con la simple observación: piritas de hierro, oro de los tontos. El joven del pozo de descubrimientos estaba un poco desconcertado, aparentemente. Mientras tanto, la señora Porfer, incapaz de soportar por más tiempo el desagradable asunto, había vuelto al árbol y se había sentado en su raíz. Mientras acomodaba un mechón de cabello dorado que se había escapado de su encierro, se sintió atraída por lo que parecía ser y realmente era el fragmento de un viejo abrigo. Mirando a su alrededor para asegurarse de que un acto tan poco femenino no fuera observado, introdujo su mano enjollada en el bolsillo del pecho expuesto y sacó un libro de bolsillo enmohecido. Su contenido era el siguiente: un fajo de cartas con matasellos de Elizabethtown, Nueva Jersey. Un círculo de pelo rubio atado con una cinta. Una fotografía de una hermosa chica. Una copia de la misma, singularmente desfigurada. Un nombre en el reverso de la fotografía: Jefferson Doman. Unos instantes después, un grupo de caballeros ansiosos rodeaba a la señora Porfer mientras estaba sentada inmóvil al pie del árbol, con la cabeza caída hacia adelante y los dedos agarrando una fotografía aplastada. Su marido le levantó la cabeza, dejando al descubierto un rostro espantosamente blanco, a excepción de la larga y deformante cicatriz, conocida por todos sus amigos, que ningún arte podía ocultar y que ahora atravesaba la palidez de su semblante como una visible maldición. Mary Matthews Porfer tenía la mala suerte de estar muerta. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta,
un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.